Mi hijo estuvo a punto de causar una tragedia en nuestra familia. Advertencia justa, esto es tan largo como el mismo infierno. Disculpas por eso, pero ha sido muy duro para mí y he estado cargando con esto durante muchos años. Siguiendo el consejo de mi terapeuta, decidí escribirlo todo para tratar de entender mis sentimientos al respecto. Ella no me sugirió compartirlo en Reddit, claro, pero he estado lidiando con esto tanto tiempo que necesito escuchar la opinión de otras personas. Todavía no tengo claro cómo me siento, incluso después de todos estos años, pero dejo mi historia al juicio del público. Sé que cometí errores, tal vez muchos. Pero traté de hacer lo mejor que pude. Mi hijo era muy conflictivo. Muy problemático. Si has visto la película Tenemos que hablar de Kevin, eso te dará una idea de lo que vivimos. Cuando vi esa película, juro que sentí que estaba viendo un documental sobre mi vida. Fue tan preciso que parecía que el guionista había puesto cámaras ocultas en mi casa. La única diferencia es que, en la película, el niño aparenta ser normal frente al padre y solo muestra su verdadero yo a la madre. Con mi hijo, no había máscara. Su comportamiento agresivo era igual con todos. Desde el día en que nació, todo fue difícil. Él fue un bebé planeado. Mi esposa y yo deseábamos ser padres, y estábamos felices cuando llegó. Fue amado y querido. Le dimos cariño y tratamos de darle una infancia feliz. Pero desde que lo llevamos a casa, era infeliz. Lloró durante 13 meses seguidos. No exagero, 13 meses sin descanso. Lloraba hasta quedarse sin voz y seguía llorando en silencio, con la carita arrugada sin emitir sonido alguno. Incluso lloraba mientras dormía. Nunca he visto ni oído de otro bebé que hiciera eso. Lo llevamos a doctores, especialistas, cambiamos su dieta, lo abrazamos, usamos juguetes, música, móviles, pañales distintos, nada ayudó. Fueron 13 meses de puro agotamiento, sin dormir, un verdadero infierno. Cuando por fin dejó de llorar tanto, pensamos que lo peor había pasado. Pero rápidamente se notó que, por alguna razón, parecía estar molesto simplemente por existir. Nunca vi en él una sonrisa genuina de alegría. Sí, vi sonrisas maliciosas, de esas que muestran placer en causar daño, romper reglas o hacer sufrir, pero una sonrisa de felicidad pura, jamás. No tenía interés en nada bueno. Parecía alimentarse del rechazo y el conflicto. Apenas empezó a caminar, parecía obsesionado con destruir cosas. Rompía, mordía, tiraba cosas al inodoro, lo que fuera. Luego aprendió a quitarse el pañal y empezó a hacer sus necesidades en cualquier parte. Más adelante descubrió cómo esconderlo, lo hacía en rincones para que tardáramos en darnos cuenta, lo pisoteaba en las alfombras, lo que hacía aún peor limpiarlo y dejaba la casa con un olor insoportable. Entre los 9 y 15 años, llegó a hacerlo en nuestra cama. Tuvimos que poner cerradura en la puerta para evitarlo. Después de eso, simplemente usaba el pasillo fuera de nuestro cuarto como su nuevo objetivo. Esa guerra comenzó cuando tenía 2 años y medio, y nunca paró. Voy a resumir un poco porque podría estar días contando todo. A medida que crecía, se volvía cada vez más difícil de manejar. Mordía, pateaba, gritaba, arañaba y escupía a cualquiera que intentara interactuar con él. Fue expulsado de la escuela 2 veces antes de los 9 años. Eventualmente lo reubicaron en otra institución, donde lo pusieron en una clase especial separado de los demás. Tuvimos que poner una puerta con llave en la cocina porque robaba cuchillos. Los usaba para dañar muebles, paredes, o incluso amenazar a otros. A los 10 años me atacó y me hirió bastante fuerte en la cadera y el glúteo. Aún tengo las cicatrices. Con el tiempo, su comportamiento empeoró. Empezó a prender fuego a cosas. Torturaba animales. Una vez le hizo daño a un perro callejero que rondaba el parque, le dañó un ojo con un tenedor de barbacoa. También le prendía fuego a gatos. Se volvió una presencia agresiva, impredecible y dañina dentro de nuestra casa. No sabíamos cómo lidiar con él. Y antes de que me lo digan en masa, sí, lo llevamos a terapia. Tenía sesiones 2 veces por semana con un psiquiatra. Le recetaron todo tipo de medicamentos a lo largo de los años. Nada ayudó. La terapia no funcionó.
Los fármacos no funcionaron. Nada. Era como una nube de odio que arrasaba con todo a su paso. Cuando tenía 16 años, mi esposa quedó embarazada de nuevo. No puedo explicar lo diferente que fue nuestra reacción. En lugar de alegría, sentimos pánico. Este embarazo no fue planeado, y no sabíamos qué hacer. Nuestro hijo había sido una pesadilla durante 16 años, y no podíamos imaginar pasar por lo mismo otra vez. Hablamos de muchas opciones. Mi esposa estaba muy en contra del aborto, y en ese tiempo tampoco era algo fácil de acceder. Finalmente decidimos que tendría al bebé, y si resultaba igual que nuestro hijo, lo daríamos en adopción. No podríamos repetir esa experiencia. Tuvimos una hija. Y ella era normal. Por primera vez, vimos cómo podría haber sido nuestra vida. Ella se reía. Se alimentaba sin dolor. Dormía bien. Estaba feliz. Era una bebé tranquila. No tengo palabras para describir el alivio que sentimos. Fue como un milagro. Creo que fue ahí cuando realmente empecé a desconectarme de mi hijo. Hasta ese momento, pese a todos los errores, siempre había tratado de hacer lo mejor por él. Pero cuando llegó nuestra hija, tanto mi esposa como yo nos volcamos en ella. No por maldad, sino porque fue como respirar aire limpio por primera vez. Todo con ella era paz. Sé que no está bien, pero no pudimos evitarlo. A mi hijo no le importó el embarazo, y dudo que lo entendiera. Pero cuando trajimos a su hermana, se volvió aún más insoportable. En ese momento tenía 17 años y discutíamos a gritos casi a diario. Generalmente, después de los enfrentamientos, se iba por horas o no regresaba hasta el día siguiente. Y la verdad, era un alivio. Empecé a buscar esas peleas, porque significaba un descanso. Nuestra relación era casi inexistente. Solo hablábamos para gritarnos. Con mi esposa era aún peor, si él entraba en una habitación donde ella estaba, simplemente comenzaba a gritarle que se fuera, que saliera de inmediato. Él pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, y eso era un descanso para todos. No sabíamos qué hacía allá afuera, pero agradecíamos que no estuviera con nosotros. Debido a su comportamiento, invertimos en reforzar la seguridad de la casa. Reemplazamos todas las puertas interiores por puertas sólidas con cerradura. No era para encerrarlo, al contrario, nosotros nos encerrábamos para protegernos. Él tenía libertad de moverse como quisiera. Nosotros éramos los que vivíamos como prisioneros en nuestro propio hogar. Ese día, había tenido una fuerte discusión con mi hijo por la mañana y él salió de casa enfurecido. Mi esposa y yo aprovechamos ese raro momento de calma para sentarnos en la cocina, mientras nuestra hija dormía en nuestra habitación. Y entonces comenzó a llorar. Cualquier padre con experiencia sabe que los bebés tienen distintos tipos de llanto. Puedes reconocer si tienen hambre, si están incómodos o si simplemente quieren que los cargues. Los bebés se comunican mucho antes de poder hablar. Pero ese llanto no era como los otros. Ese llanto era puro terror. En cuanto lo escuchamos, mi esposa y yo saltamos de nuestras sillas y corrimos hacia la habitación. La puerta, como siempre, estaba cerrada con llave y tardamos unos segundos en encontrar la correcta y abrirla. Y ahí estaba él. Mi hijo estaba dentro de la habitación. Vivíamos en una casa de un solo piso, y el chico había entrado por la ventana. Estaba de pie sobre la cuna, con un cuchillo de cocina en la mano. No sé de dónde lo sacó, no era uno de los nuestros. Nosotros guardábamos todos los cuchillos bajo llave. Supongo que lo tomó de alguna otra casa del vecindario. Ya le había causado 2 heridas a la bebé, una en el abdomen y otra en el brazo. Pude ver la sangre corriendo. Cuando entramos, él arrastraba el filo del cuchillo suavemente por la cara de la bebé. No la cortaba, solo la rozaba como si se burlara de su miedo. Y ella gritaba. Nos miró, y sonrió. No pensé. Solo reaccioné. Me lancé hacia la cuna para interponerme entre ellos, pero mi esposa se movió aún más rápido. Fue como ver una escena en cámara rápida. Se abalanzó sobre él, le tomó la mano y lanzó el cuchillo lejos, luego lo empujó con toda su fuerza.
Él salió disparado contra la pared. Yo recogí a nuestra hija mientras mi esposa revisaba sus heridas. Estaba temblando tanto que parecía convulsionar. Todavía puedo recordar ese momento como una foto fija en mi cabeza, el olor en la habitación, el llanto desesperado de mi hija y la expresión de mi hijo, completamente vacía. Era como si no estuviera allí. Como si no fuera humano. Vi a mi esposa dar un paso hacia él. Pude detenerla. No lo hice. Dio otro paso. Estaba justo frente a él. Pude hacerlo otra vez. Pero no lo hice. Ella se quedó mirándolo unos segundos y entonces lo golpeó en la cara. Tal vez te estás imaginando a mi esposa como una mujer frágil, pequeña, delicada. No es así. Sí, tiene un cuerpo pequeño, pero jamás fue débil. Desde joven practicó boxeo. En esos tiempos no existía el MMA, pero el boxeo y el karate eran populares, y ella era una competidora muy talentosa. Pesaba unas 60 kilos, con buena masa muscular, y sabía perfectamente cómo lanzar un golpe. En una pelea real entre los dos, estoy convencido de que podría haberme dejado fuera de combate sin problema. Nunca habíamos levantado la mano contra nuestro hijo antes. Pero algo se rompió en ella ese día. Años de miedo, rabia y dolor salieron de golpe. Cuando lo golpeó, su cabeza se fue hacia atrás y la sangre comenzó a fluir por su nariz. Él apenas reaccionó. Solo la miró con una expresión de incredulidad, como si no entendiera lo que acababa de pasar. Ella esperó un segundo más. Y lo golpeó de nuevo. Pude intervenir. Podía haberla detenido. Pude sacarla de la habitación. No lo hice. Me quedé allí, mirando. Y entonces empezó a golpearlo una y otra vez. Cada vez que él trataba de cubrirse, ella lo atacaba en otro punto. Cabeza, cuerpo, cabeza, cuerpo. Se convirtió en una lluvia de golpes, precisa, rápida, contundente. Él empezó a gritar. A llorar. Suplicaba que se detuviera. Era la reacción más humana que le habíamos visto tener en su vida. Pero ella no paraba. Estaba completamente metida en su entrenamiento, como si estuviera peleando en un ring. Él intentó contraatacar, pero ella lo esquivó sin esfuerzo. Yo seguía allí, de pie, observando. Luego me giré, tomé a mi hija y salí de la habitación. La llevé a la cocina y la lavé en el fregadero. Ahí vi que tenía una tercera herida, un corte en la planta del pie. Por suerte, todos los cortes eran superficiales. La limpié, le puse una crema antibiótica y vendas. La abracé hasta que se calmó. Desde nuestra habitación podía escuchar los gritos de mi hijo. Le gritaba insultos horribles a mi esposa. La amenazaba, decía cosas terribles, inimaginables. Luego, silencio. No lo escuché más. Pero todavía podía oír los golpes. Pasó mucho tiempo. Tanto, que mi hija se durmió en mis brazos. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, esperando. Finalmente, mi esposa salió. Se sentó frente a mí. Tenía las manos hinchadas, rojas. El rostro y los brazos salpicados de sangre. Respiraba agitadamente. Nos miramos sin decir una palabra. Después de unos minutos, le pregunté. ¿Está muerto? Ella me miró y respondió. Ojalá. Asentí. Eso era todo. No había nada más que decir. Sabía exactamente cómo se sentía. Yo también lo deseaba. No sabíamos qué hacer. Así que nos quedamos en silencio. Eventualmente, mi esposa empezó a llorar. Se levantó y fue a ducharse. Yo me quedé allí, en la cocina, sosteniendo a nuestra hija. Después de un largo rato, comencé a oír gemidos y sollozos viniendo de la habitación. Resultó que mi hijo no estaba muerto. Fui a ver qué tan mal estaba, y era bastante grave. Nunca en mi vida he visto una golpiza tan brutal. Estaba en el suelo, cubierto de sangre, temblando, tumbado en un charco de vómito. Su nariz estaba completamente destrozada, los dos ojos ya estaban morados y tan hinchados que apenas podía verlos. Tenía varios dedos torcidos en ángulos imposibles y se había orinado encima.
No pude confirmar si le faltaban dientes, sus labios estaban tan inflamados que no se podía ver nada dentro de su boca. Después, hablando con mi esposa, supe que había golpeado cada parte de su cuerpo, concentrándose especialmente en las piernas. Me confesó que lo pateó en la entrepierna una y otra vez hasta que se quedó sin fuerza, y que continuó golpeándolo incluso después de que él perdió el conocimiento. Cuando mi esposa salió de la ducha, yo todavía no tenía idea de qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿A una ambulancia? ¿Llevarlo al hospital por mi cuenta? La verdad, no sabía qué hacer, y me di cuenta de que, en el fondo, no me importaba. Así que tomamos una decisión, lo dejamos estar. Que viviera, o no. Había una pequeña suite en el sótano de la casa, como un departamento independiente que casi nunca usábamos. Nos mudamos allí los tres, mi esposa, mi hija y yo. Cerramos el acceso entre los pisos y nos separamos por completo de él. Le dejamos el piso de arriba. Ya había suficiente comida en la despensa para un par de semanas, tenía baño, habitaciones. Nosotros también teníamos lo necesario abajo. Dejamos de subir. Decidimos que habíamos terminado con él. Esperamos a ver qué pasaba cuando se le acabara la comida. Durante la semana siguiente, lo escuchamos moverse arriba de vez en cuando. Creo que pasó la mayor parte del tiempo acostado, recuperándose. Yo seguí yendo a trabajar, muy alerta, por si intentaba emboscarme al salir. Pero nunca lo hizo. Mi esposa se quedó en casa con nuestra hija, que no se separó de nosotros ni por un segundo. Una noche lo escuchamos estallar de furia. Gritaba, rompía cosas, golpeaba las paredes. No reaccionamos. Nunca intentó bajar ni acercarse. Supongo que tenía miedo de que, si lo hacía, mi esposa terminaría lo que había empezado. Pasaron 3 semanas. No habíamos escuchado nada desde hacía días, así que me atreví a subir. La casa era un desastre total. Y él ya no estaba. Había comida podrida y suciedad por todas partes, cristales rotos en el suelo, agujeros enormes en las paredes. Destruyó el lugar. Arrancó el linóleo de la cocina, descargó un extintor completo en la sala. Fue un milagro que no incendiara la casa. A decir verdad, no sé por qué no lo hizo. Nunca fue alguien que dudara en usar fuego. Después de eso, viví con miedo constante. Siempre pensando que volvería, que aparecería de la nada para vengarse. 3 años después, nos mudamos a otra ciudad. Finalmente sentí que podíamos estar a salvo. Que no sabría dónde encontrarnos. Esto fue hace mucho tiempo. Mi hijo nació en la primavera de 1971. Mi hija nació en el 88. Hoy soy un hombre mayor. Cumplo 70 este año. Mi esposa falleció en 2016, por cáncer. Desde entonces vivo con mi hija y su esposo. Tengo 2 nietas, y son lo mejor de mi vida. Voy a terapia un par de veces al mes. Me ayuda a procesar todo esto. No sé dónde está mi hijo. La última vez que lo vi, estaba tirado en el suelo de esa habitación, hecho pedazos. No he tenido noticias suyas en más de 30 años. Y no quiero tenerlas. Llevo mucha culpa a cuestas. Muchas emociones encontradas. Yo no lo golpeé. Pero dejé que lo golpearan. Y sentí que lo merecía. No intenté matarlo, pero, en ese momento, no me habría importado si moría. Hoy, solo puedo decir esto, espero que haya encontrado la forma de sanar. Que haya dejado atrás todo eso, y haya vivido una vida normal, en paz. Y si no fue así, si siguió siendo quien era, entonces espero que alguien haya detenido esa oscuridad por él. Que nadie más haya sufrido lo que nosotros sufrimos. Porque cuando lo conocí, ya no era un niño. Era una amenaza. Y, sea cual sea su destino, solo espero que no haya seguido haciendo daño a nadie más. Hasta aquí el video, si te gustó regálame un like y una suscripción, me ayudarías mucho.